Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer de este santo día, sábado del Señor, 19 de julio. Hemos pasado este santo día alabando a nuestro Creador y Redentor, así como lo dice su cuarto mandamiento. Estamos por iniciar una nueva semana para estudiar la lección número 4, las cuales se titulan Las plagas. Así que, hermanos, dediquemos el mejor tiempo para recibir la educación espiritual por medio del estudio de la lección. Así que, hermanos, permitamos que el Espíritu de Dios nos hable, nos enseñe, nos instruya, nos redarguya, para que podamos así ser fortalecidos y que nuestra fe esté en el Señor Jesús. Oremos. Padre eterno que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, gracias le damos por este privilegio que tenemos de venir en el santo día, su santo sábado. Lo apartamos para pasar en comunión con usted, para que usted nos enseñe, para que reconozcamos que usted es nuestro único Dios. Suplicamos para el estudio de esta nueva semana que dirija a usted nuestras mentes y nos alimentemos de su palabra. Todo lo suplicamos sin merecerlo en los méritos únicos de nuestro Señor Jesús. Amén. El título de la lección 4, Las plagas. ¿Cuántas plagas fueron las que Dios permitió que cayeran sobre Egipto? Fueron 10, las cuales una fue la primera, que la sangre, el Nilo se convirtió sus aguas en sangre. Luego también del río salen millares y millares de ranas. Luego la tercera fue de los piojos, la cuarta de las moscas, la quinta del ganado, la sexta de úlceras, la siguiente fue de granizo, otra de las langostas, la siguiente fue de tinieblas y la última, la muerte de los primogénitos. Esas fueron las plagas. Pero, ¿qué es lo que quería el Señor? Enseñarle al pueblo egipcio, como también al pueblo de Israel. Dios no quería destruir a ningún egipcio. Él ama tanto al egipcio como también al israelita. La diferencia estaba
en que el egipcio adoraba a la criatura, adoraba ídolos, y el pueblo de Israel era adorador del verdadero Dios, el autor, el creador de todo. Y miraba a Dios que ese pueblo, así como vivía, estaba marcado a la destrucción, porque adoraba ídolos. Era un pueblo idólatra. ¿Cuántos años le dio para que llegase la luz a ellos? 400 años. Para que ese pueblo de 70 personas que llegaron pudiesen ser los instrumentos de Él para enseñarle a los egipcios al verdadero Dios. Pero ¿qué pasó con este pueblo que llegó con una misión? Se acostumbró a la vida egipcia y muchos se volvieron idólatras también. El pueblo aumentó en número por miles. Y el faraón tuvo miedo de que este pueblo numeroso se uniera a sus enemigos. Y por eso le causó problemas en el sentido de que los obligó a trabajar para ellos en las diferentes tareas, más que todo en hacer ladrillos y que construyeran sus ciudades. Pero Dios, que amaba a un grupo como al otro, mandó diferentes plagas para llamar la atención del pueblo idólatra. Primero le tocó al río Nilo, al cual consideraban un Dios muy fuerte, muy poderoso, que es el que los alimentaba. Para ellos el Nilo era el que alimentaba a Egipto y lo consideraban un dios. Luego las ranas, luego los piojos. Todos ellos tenían cuerpo de hombre o de mujer, pero cabeza de diferentes animales, porque los consideraban sus dioses en diferentes aspectos de la vida. Pero vemos acá que en nuestro estudio de esta semana nos encontraremos con el Dios de los milagros, el Dios de las señales y los prodigios, el Dios todopoderoso. Además, vamos a considerar 9 de las 10 plagas que Él derramó como juicios divinos sobre Egipto.
presenta estos elementos en el estudio para cada uno de nosotros, para que también nosotros aprendamos a confiar en el Dios Todopoderoso, que hagamos examen en nosotros si hay otros dioses que adoro. Esta guerra es una guerra que se inició allá en el cielo. Continuó allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Dios prometió un desenlace victorioso en la guerra para que no fuéramos por siempre presa del mal. Y habló en Génesis 3:15. Desde su inicio, el conflicto se ha librado entre quienes adoran al Señor y Creador y quienes adoran la creación en las diversas formas. La adoración dirigida al Creador libera a la humanidad de la esclavitud del pecado. La adoración dirigida a la creación conduce a la degradación moral de la humanidad, que fue hecha a imagen de Dios. Y este grupo que adora la creación, en última instancia, se vuelven esclavos. El enfrentamiento entre el Dios vivo y el faraón, como vamos a estudiar en esta semana, se intensificó. El faraón quería demostrar que es un Dios, en armonía con lo que los egipcios creían. Se había hecho creer que el faraón era Dios. Así es de que el pueblo le adoraba. En consecuencia, se empeña como monarca soberano que tiene el control y decide qué está bien y qué está mal. Así lo miraban todos. Pero por el contrario, Dios quiere liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pero desea al mismo tiempo enseñar a los egipcios quién es Él, y también el anhelo de Él es liberarlos de la esclavitud de sus dioses. Ese es el anhelo de Dios, sacar al pueblo de Israel de ese encierro en la esclavitud en la que se encuentran, y además demostrarle y enseñarle a los egipcios que los ídolos que adoran no lo llevan por el buen camino. Veremos que Dios no estaba en contra de los egipcios. Él los amaba con el mismo amor eterno y genuino que tenía para con los israelitas. Pero eso sí, Dios estaba en contra de los dioses egipcios y pretendía demostrar que eran una invención humana que conducía a las personas al miedo, al temor y a la esclavitud. Además, el objetivo de Dios, su objetivo principal, era poner fin a esa esclavitud que los egipcios padecían
a causa de su idolatría. Así de que Egipto era esclavo de la idolatría. Ellos no lo miraban. El pueblo de Dios era esclavo dentro de un pueblo esclavo en la idolatría. Entonces Dios dice: sacaré a mi pueblo para que me adoren a mí. Se habían mezclado con la religión egipcia. ¿Y qué estaba pasando entonces con el pueblo de Dios? ¿Qué clase de fe practicaban? Así es de que el pueblo egipcio continuaba asociándose, identificándose con esos falsos dioses. El juicio de Dios caería no solo sobre sus dioses, sino también sobre sus adoradores. Su idolatría persistente resultaría en su castigo y en la muerte de muchos. Vemos que cada plaga o cada juicio estaba dirigida contra múltiples dioses egipcios que causaban y que cautivaban la imaginación, los pensamientos y los sentimientos del pueblo. Estos influían en su comportamiento y su vida social y los hacían totalmente esclavos del pecado. Así es de que al estudiar las plagas, no los miremos solamente como castigos que Dios llevó a la nación de Egipto. Era que Dios quería que quitasen su vista, su mente de esos ídolos y los colocaran y vieran, conocieran al Dios Todopoderoso, al Dios verdadero. En este tiempo del fin, ¿ha leído usted acerca de las trompetas? Son castigos de Dios con misericordia que habrá también y que hay para el pueblo que espera su segunda venida. Usted verá que hay castigos, si usted los lee, verá que hay misericordia. Así había misericordia también en el tiempo de Egipto. Eran llamados de Dios para que la gente dejase de vivir en idolatría y buscase al Dios verdadero. Pero ¿cómo van a conocer al Dios verdadero? ¿Quiénes somos los llamados a enseñar a esta gente que hay un Dios todopoderoso que le ama y que pronto vendrá? Los llamados somos tú y yo, adventistas del séptimo día, que hicimos un pacto con Él. Así es de que cuando vengan las plagas para el tiempo del fin, ahí sí ya no habrá misericordia. Pero cuando suenan las trompetas, todavía hay. Así es de que aquí nos dice el versículo de memoria: y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés,
el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Cada llamado que le hacía el Señor por medio de su siervo Moisés endurecía más su corazón. Y eso causó grande sufrimiento, dolor, muerte allí en Egipto. El Señor nos hace llamados también a nosotros. Si prestamos oído y atendemos, nos evitaremos muchos dolores. Pero si estamos como el faraón, lo que sobreviene a la vida de nosotros es sufrimiento y hasta muerte. Estas lecciones no solamente las veamos que ocurrieron hace muchos siglos atrás y las tenemos de recuerdo de todo eso que pasó, ¿no? Si están en la palabra de Dios, es para que también nosotros prestemos atención y nos volvamos de nuestros malos caminos. Moisés había recibido órdenes de marchar, como dice allí en la introducción, y se dirigió al faraón con las famosas palabras Shalach et ami. Shalach et ami, que significa deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón no quiso dejar marchar al pueblo de Dios. Las escrituras no explican por qué el gobernante se mostraba tan reacio, más allá de la amenaza militar que los egipcios temían que los hebreos pudieran representar, porque eran un pueblo muy numeroso, muy fuerte. Pero lo más probable es que, como suele ocurrir con la esclavitud, la razón de su negativa fuera puramente económica. Los hebreos eran mano de obra barata, por lo que no quería perder las ventajas financieras que estos esclavos le proporcionaban. Así que vemos, los hebreos llegaron a ser esclavos. ¿Por qué? Los egipcios los consideraban una fuente muy barata para la edificación de ciudades. Tenían que fabricar entonces mucho ladrillo. ¿Cómo nos consideran entonces las naciones a aquellos que tenemos el temor de Dios? Mire lo que nos enseña el espíritu de profecía. ¿Qué nos dice para el día de hoy? Para la introducción. El Señor le indicó a Moisés que volviera ante el pueblo y le repitiera la promesa de la liberación con nuevas garantías del favor divino. Hizo lo que le mandó, pero ellos no quisieron prestarle atención. Dice la Escritura, mas ellos no escuchaban. Lo mismo pasó con el Señor Jesús. Él dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así es de que
Dice la Escritura, mas ellos no escuchaban, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. De nuevo llegó el mensaje divino a Moisés: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Desalentado contestó: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Se le dijo que llevara a Aarón consigo y que se presentara ante Faraón para pedir otra vez que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Se le dijo que el monarca no cedería hasta que Dios visitara con sus juicios a Egipto y sacara a Israel mediante una señalada manifestación de su poder. Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería seguido por uno más severo, hasta que su orgulloso corazón se humillara y reconociera al Hacedor del cielo y de la tierra como el Dios verdadero y viviente. El Señor iba a dar a los egipcios la oportunidad de ver cuán vana era la sabiduría de sus hombres fuertes, cuán débil el poder de sus dioses, que se oponían a los mandamientos de Jehová. Castigaría al pueblo egipcio por su idolatría y anularía las supuestas bendiciones que decían recibir de sus dioses, de esos dioses inanimados. Dios glorificaría su propio nombre para que otras naciones oyeran de su poder y temblaran ante sus prodigios, y para que su pueblo se apartara de la idolatría y le tributara verdadera adoración. Esto lo he leído de Patriarcas y Profetas, página 266. Mi atención fue dirigida al poder que Dios manifestó a través de Moisés cuando le envió a entrevistarse con Faraón. Satanás comprendió lo que debía hacer y estaba preparado. Sabía perfectamente que Moisés había sido elegido por Dios para romper el yugo de la esclavitud, de la cautividad que afligía a los hijos de Israel y que en su obra simbolizaba la primera venida de Cristo para romper el poder de Satanás sobre la familia humana y libertar a los que habían sido hechos cautivos de su poder. Satanás sabía que cuando Cristo apareciera, realizaría obras y milagros admirables para que el mundo supiera que el Padre lo había enviado. Tembló al pensar en el poder de Jesús. Consultó con sus ángeles la forma de llevar a cabo una obra que cumpliera un doble propósito: destruir la influencia de la obra que Dios realizaría mediante su siervo Moisés, para lo cual obraría mediante sus agentes satánicos, y en esa forma representaría falsamente la verdadera obra de Dios. Segundo, ejercer influencia mediante su obra por medio de los magos que existirían en todas las épocas para destruir en las mentes de muchos la verdadera fe en los poderosos milagros y obra que Cristo llevaría a cabo cuando viniera a este mundo. Satanás sabía que su reino sufriría, porque el poder que ejercería sobre la humanidad estaría sujeto a Cristo. No era la influencia humana o el poder que Moisés poseía lo que produjo los milagros realizados ante Faraón. Era el poder de Dios. Eran señales y maravillas. Fueron realizadas mediante Moisés para convencer a Faraón de que el gran Yo Soy lo había enviado para ordenarle a Faraón a que dejara en libertad a Israel, a fin de que éste
sirviera a Dios. Eso se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 262. Así que, mis queridos hermanos, durante esta semana, a través de este estudio, continuamos siendo enseñados por parte de Dios los conflictos cósmicos que se están llevando a cabo entre Faraón y el Dios eterno, el Creador. Se está negando a hacer la voluntad de Dios y no quiere dejar ir a su pueblo. Pero Dios tiene un libertador, el cual vendrá para llevar a sus redimidos, a su pueblo, hacia la Canaán celestial. Estamos preparándonos, estamos preparados para que cuando Él venga pueda decir: este es mi Dios, al cual le he esperado, y Él me salvará, Él me libertará. O vendrá y, como el pueblo de antaño, Él dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El Señor no quiere que eso nos pase ahora a nosotros, sino que estemos velando como aquel siervo que esperaba la venida de su Señor, para así abrirle la puerta. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.